Me alegra poder acompañarte en esta hora. Qué bueno es saber que cada día podemos ser fortalecidos por el poder de la palabra de Dios. Un grande abrazo para ti que estás escuchando este programa a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de YouTube, a través de Facebook. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y con gran alegría te abrazo desde este lugar y vamos juntos a disfrutar esta agradable experiencia de fe, de fortaleza, de vida, esta experiencia que hace que nuestra esperanza en Cristo cada vez sea más fuerte, que nuestra fe en Él se fortalezca. Así que gracias por permitirnos acompañarte como siempre. Bienvenido una vez más en la ciudad donde estés, en el país donde te encuentres. Gracias de todo corazón, porque día a día juntos enriquecemos nuestra experiencia en el Señor a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. ¿Cómo es que los seres humanos enfrentamos el dolor? Hay diferentes reacciones y estamos estudiando el libro de Job y a partir del capítulo 3, el capítulo 4 en adelante, encontramos a un hombre afligido con tanto dolor en la vida que al mismo tiempo empieza no solamente a analizar su experiencia, sino empieza a ver cómo otros nos sufren. Y allí comienza una queja. Y esa queja, ¿por qué los impíos o por qué aquellos que no temen a Dios parece que todo les va bien? Ya en el programa anterior hablamos que hubo otro hombre que también presentó esa queja a Dios. Y esa queja fue presentada por Asaf. Y Asaf, allí en el capítulo 73 de Salmos, dice: yo tuve envidia de todos aquellos que les iba bien en la vida, y yo dije, en vano yo estoy sirviendo a Dios, hasta que entré en el santuario. Y allí me di cuenta cuál es la recompensa final de cada uno. Y allí yo dije, wow, soy falto de entendimiento. ¿Cómo es que no me di cuenta antes? Es que su visión cambió. Y aunque no podemos juzgar a cada palabra que Job coloca aquí, porque la expresión del dolor a veces es poder hablar ciertas cosas sin un buen racionamiento. Recuerda que Job perdió todo en un día, absolutamente todo. No solamente sus riquezas, perdió sus 10 hijos. Y es natural ver el dolor expresado. Pero aparte del dolor, la queja que presenta a Dios diciendo, esto es totalmente injusto. Porque Job creía que era Dios quien estaba enviando esto. Cuando nosotros conocemos la historia, que no era Dios quien enviaba. No era Dios quien causaba. Dios solo permitía, pero quien causó todo este dolor es Satanás. Sin embargo, hay otro personaje en la Biblia que también habló sobre los impíos y sobre la prosperidad que ellos tienen. Solo que él lo narra de una manera madura. ¿Y qué significa madura? Bajo una comprensión de su vida. Bajo la comprensión correcta de que finalmente nuestros ojos no tienen que estar puestos en los demás, sino puestos en Dios. Y cuando nuestros ojos están puestos en Dios, ya no miramos qué tiene o qué no tiene el otro. Empezamos a disfrutar de Dios aún en medio de la adversidad. Ese otro personaje es David. Abre tu Biblia, Salmos capítulo 37. Encontramos a David expresando con una fe madura y bajo su propia experiencia cuál es el final de los impíos. Nosotros siempre hemos aprendido aquella expresión que tenemos que esperar en Dios. Esperar no nos gusta. ¿A quién le gusta esperar en una fila, en un banco, en un supermercado, o cuando vas al médico? Y cuando te cita para cierta hora y la fila es larga y la espera sin duda desespera. Pero desespera más aún cuando empiezas a concentrarte en los demás. Allí la espera se hace mayor. Ahora, David
Él pasó también por severo sufrimiento. Él también probó la amargura del dolor, sin causa. ¿Qué culpa tenía David para ser perseguido por Saúl? Envidia de Saúl. Saúl, que vio que David tenía no solamente mejores cualidades, sino el respaldo de Dios. Él quiso quitar la vida y David tuvo que pasar días, meses y meses huyendo de un enemigo que quería quitarle la vida. La pregunta es, ¿y por qué Dios no impidió? Y él experimentó en su propia carne, en su vida, en su experiencia, lo que significa esperar. Sin embargo, en el capítulo 37 de Salmos, encontramos palabras de un hombre que tiene una madurez, una fe madura, y de aquel que reconoce que aun cuando él pase por sufrimiento, y aun cuando los impíos, cuando me refiero a impíos, estoy hablando de aquellos que se rebelan contra Dios, aparentemente prosperan, él dice, su prosperidad es transitoria. Cuando nosotros vamos a Salmos capítulo 37, el verso 25, encontramos una promesa maravillosa que él mismo dice allí, joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Nada mejor que colocar este texto para una persona que pasa por adversidades. Aparentemente Job y Asaf no habían llegado a este grado de madurez. ¿Qué madurez? Es decir, a ver la vida con los ojos que un cristiano maduro tiene que ver. Y David empieza a mirar con madurez. Y él dice así, es verdad que aunque los impíos pueden prosperar, los justos tendrán mejor recompensa. Y él no dice que el justo, cuando hablo de justo, no estoy hablando de aquel que es impecable. Estoy hablando de aquel que depende de Dios. Aquí la palabra justo en la Biblia es aquel que tiene el temor de Dios. No dice que no pasa por necesidades. Él no descarta la posibilidad de que una persona que tema a Dios no pase por adversidades. Él dice así, nunca será abandonado. Eso es todo lo que dice. Es decir, vas a pasar por cosas inexplicables en la vida, pero nunca serás abandonado. Y esto nosotros podemos ver incluso en la experiencia de Job. Aunque Dios permitió, ojo, Satanás actuó bajo la permisión de Dios, Dios nunca abandonó a su siervo. Y sabes, yo creo que tenemos que leer con más frecuencia Salmos capítulo 37. Este es un capítulo extraordinario. Tú sabes que este tiene 40 versículos y cada versículo forma parte de cada letra del alfabeto o alefato, como se dice hebreo. Comienza con la primera Aleph, Bet, Gimel, en secuencia las letras del alfabeto para nosotros, alefato para ellos. Y allí forma un acróstico desarrollando ideas que tiene como punto principal un solo tema. ¿Cuál es el tema? Y él lo coloca desde el versículo 1. Lee Salmos 37:1. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Estás entendiendo? No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ajá. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Él también empieza a contemplar cómo es que los impíos prosperan. Recuerda que eso era la queja de Asaf. Recuerda que eso no era la queja de Job.
Job, ¿qué cosa decía? Yo veo mi vecino, yo veo la gente, parece que ellos no sufren, parece que solamente yo estoy con esta maldición. Y Asaf decía, yo estoy impaciente, ellos todo les va bien. ¿De qué sirve temer a Dios? Y ahora David, con una experiencia y una fe madura, dice, no te impacientes, no pierdas la paciencia, no contemples. ¿Por qué? Porque ellos son como la hierba, pero pronto se van a secar. Y en estos 40 versículos del capítulo 37 hay dos declaraciones de fondo. Y estas dos declaraciones es, uno, no debes permitir que la prosperidad de los impíos pueda crear en tu corazón cierto odio, envidia o incomodidad. No envidies. No permitas que eso pueda desgastar tu comunión o tu experiencia con Dios. Porque puede ser que un momento digas, pues ¿de qué vale servir a Dios si yo estoy solo sufriendo y el otro no? Entonces, aquí lo que dice David es, no te impacientes con ello. Y número dos, lo que tienes que entender es que la prosperidad de los impíos es fugaz. ¿Qué cosa es fugaz? Pasajera. Pasa rápido. ¿Y por qué necesitamos ser pacientes? Porque al final la recompensa de aquellos que no pierden la fe, de aquellos que continúan creyendo en Dios, la recompensa, gloria a Dios, es grandiosa. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo voy a ser paciente? Bueno, David aquí me da un consejo extraordinario. ¿Y cuál es ese consejo extraordinario? Mira, Salmos capítulo 37, versículo 3, 4 y 5. En estos 5 versículos, en estos 3 versículos, hay 4 acciones que tú y yo tenemos que hacer para no estar o no perder la paciencia, como bien lo dice David. Vamos al versículo 3. Comienza diciendo así, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Extraordinario. O sea, no pierdas la fe. Confía en Dios y continúa haciendo el bien. Mantente fiel a Dios. ¿Sabes que este primer paso, este verbo confiar, que es tener fe, va acompañado de una acción? Confía y haz, trabaja, mantente ocupado. Porque cuando tú estás ocupado haciendo el bien a quien lo necesita, alimentas en tu corazón, cuando hablo de corazón es en tu mente, ya no más la envidia, ya no más aquellos sentimientos que pueden destruir tu fe, sino que aumentas en tu corazón sentimientos de alegría, de satisfacción, de placer, de servicio, de generosidad, de dadivosidad, de entrega. Y eso te ayuda. Tú sabes que a los pacientes o a aquellas personas que padecen algún tipo de trastorno mental o están en un cuadro depresivo, ¿se les aconseja hacer alguna acción de bien? ¿Por qué razón? Porque eso produce en nuestro organismo una sustancia que nos da bienestar. Cuando tú haces el bien a alguien, tú te sientes feliz. Y te olvidas incluso de tus propios problemas y de tus propias necesidades porque causa placer ayudar. Entonces allí comienza el primer consejo. No pierdas la paciencia. Confía y haz el bien. Mientras más ocupado estés haciendo el bien, esos sentimientos destructores o destructivos en la vida van a desaparecer. La segunda acción tiene que ver en cómo escapar de la indignación en relación a la situación de la vida.
Dice el versículo 4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Tú sabes que este es uno de los versículos que debe estar no solo debe estar en nuestra cabeza y debemos repetirlo siempre. A nosotros nos encanta mucho la segunda frase. Dios va a conceder todo lo que yo quiero. Y no está diciendo eso exactamente aquí, David. Dios no concede todo lo que quieres. Dios concede lo que necesitas. Y escúchame, la clave para entender ese todo, lo que tu corazón desea, para entender ese todo, tenemos que entender la primera línea. Deleítate en Jehová. ¿Por qué razón? Porque cuando tú aprendes a deleitarte en Dios, tus prioridades cambian, tus pedidos cambian, tus deseos cambian. Tus deseos se colocan en armonía con la voluntad de Dios. O sea, lo que tú pides está en armonía con su voluntad. La clave de este texto está en la primera línea. Deleítate. ¿Qué significa deleítate? Entrega tu amor a Dios sin reserva. Y Él te dará lo que necesitas. Pero entrégate sin reservas. O sea, cuando a ti te encante, te guste tanto estar en la presencia de Dios, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Y si no te da todo lo que necesitas cuando tú lo quieres, aprende a esperar. El capítulo 37 es el capítulo de la espera. Y el capítulo de aceptar la voluntad de Dios. Por eso comienza diciendo confía. Confía en que sus planes son mayores, cumplir que es mejor. Haz el bien, no te canses de hacer eso. Y deleítate en Jehová. Esa palabra deleítate es muy interesante. Que si nosotros queremos hacer una comparación con alguna cosa conocida, nosotros tenemos que aprender mucho de un animal que tiene que cómo enseñarnos qué significa deleitarse. Todos conocemos un perro, un cachorro. Tú sabes que es interesante que de todos los animales creados, el perro tiene una conexión, una ligación directa con el ser humano muy fuerte. Tanto así, que cuando el perrito que tú tienes en casa le das tanto amor, lo cuidas, le das cariño, y aun cuando tú lo desprecies, el hecho de que tú seas su dueño, él siempre te va a amar. Y tú sabes que de él podemos aprender muchísimas lecciones, pero aquí voy a tocar la palabra deleítate. Cuando tú sales de casa, él sufre, porque él disfruta de tu compañía. Es una de las cosas curiosas que no todos los animales disfrutan de la compañía del ser humano. En cambio, el perro siempre quiere estar con su amo, siempre. Y número 2, tú ya viste cómo te recibe cuando llegas a casa. No importa si apenas fue 5 minutos que saliste. Él no dice, recién saliste. Cuando tú llegas, esa expresión de alegría, esa expresión de gozo, de satisfacción, de tenerte de vuelta es tan grande. Y algunos más expresivos que otros incluso empiezan a saltar, mueven la cola, quieren lamerte el rostro. Deleite. Se deleita tanto en la presencia de su amo. Y aquí esta expresión es como me gustaría, dice, que nosotros podamos tener ese mismo amor, esa misma entrega para con Dios. Deleítate en el Señor. Cuando eso acontezca, entonces Él concederá las peticiones del corazón. La tercera y la cuarta tiene que ver con el versículo 5 y verso 6 incluso. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él
y Él hará. ¿Tú sabes qué significa encomendar? Colocar. Es decir, pon tu vida en sus manos y confía. ¿Por qué tienes que confiar? Porque cuando tú colocas tu vida bajo su control, no te va a llevar por donde tú quieres. Te va a llevar por donde Él quiere. Y a veces el camino no es fácil. Cuando tú das el timón de tu vida a Cristo, Él te va a llevar por lugares que tú nunca quisiste ir. Sin embargo, el destino es glorioso. El final es feliz. Y el verso 6 habla acerca de qué sucede con aquellos que hacen esto. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La palabra espera es la palabra que más se repite. Verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Si tú lees todos los versículos hasta el verso 40, vas a encontrar solamente aquí dos opciones, dos caminos para todo ser humano. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles de la vida es encomendar o entregar la vida bajo el control de Dios. A veces seremos llevados por lugares tortuosos, por caminos difíciles. Sin embargo, confía. Él tiene promesas lindas para ti. Espera en silencio. No te enojes, no actúes por impulso. No te angusties. Aun cuando el camino sea difícil. Aun cuando veas que los demás estén prosperando en todo y tú estés sufriendo, sigue confiando en Dios. El problema es que nuestros ojos a veces están más preocupados en ver lo que el otro tiene o lo que yo no tengo. Y nuestros problemas así se profundizan más. Lo ideal es que nuestra vida pueda estar centrada en Dios. Y cuando está centrada en Dios, estamos libres de envidia, de tristeza, de todo, de consecuencias del pecado. Mira, Job descubre al final de su libro, aquello que David descubrió. Asaf descubre al final del capítulo 73 de Salmos, las preguntas que él tenía. Y David, después de una experiencia de dolor emocional, de pérdidas, de incomodidad, él dice: yo aprendí a confiar en Dios, aun cuando no entiendo todo lo que está sucediendo. Sé paciente, porque lo que importa es el final. Mientras tanto, Dios nunca te abandonó. Nunca dejó de amarte. Nunca te dejó. Y yo confío en las promesas de Dios. Y yo creo en sus promesas. Y yo estoy dispuesto hoy a colocar mi vida en las manos de Dios y hacer 4 cosas. Confiar y hacer el bien. Deleitarme en Jehová. Entregar mi camino y esperar en silencio. ¿No es fácil? Claro que no. Sin embargo, es lo mejor. Por eso, en el nombre de Dios, allí donde tú estás, confía en Dios cuando no entiendas todos los porqués de la vida. Cuando el camino sea difícil. Cuando no puedas dar más un paso. Cuando creas que llegaste al punto final, no desistas. Confía. Entrégate. Ríndete.
Deja que Dios pueda conducir tu vida. Y yo quiero orar contigo hoy. Y antes vamos a tomar juntos una decisión. Yo quiero que si tú estás en una red social puedas colocar aquí en un comentario: yo decido confiar en Dios. Yo entrego mi vida al Señor. Yo entrego mi camino. Yo me entrego a Él. Y yo quiero orar contigo. Y yo quiero que juntos podamos tener esa experiencia de una fe madura, donde uno aprende a caminar con Cristo. Y aunque no tenga todas las respuestas, por fe avanzamos, sabiendo que Dios conduce nuestra vida. Podemos orar. Querido Dios, nuestro corazón te entregamos. Nuestra vida colocamos en tus manos. Enséñanos a confiar. Enséñanos a deleitarnos en ti. Enséñanos a entregarte todo sin reservas. Enséñanos a esperar. Fortalece nuestra fe. Alivia el dolor. Lleva nuestras cargas. Danos esperanza y paz. Ayúdanos a caminar por fe, mirando solamente a nuestro Salvador, aquel que lleva nuestra vida, aquel que nos conduce por senderos desconocidos, pero confiando en tus promesas sabemos que vamos a llegar a esa meta final, a una eternidad contigo. Acepta nuestra entrega. Ayuda a las personas que hoy están sufriendo, aquellos que necesitan respuestas, aquellos que necesitan salud, aquellos que necesitan ser restaurados, aquellos que están maltratados, aquellos que fueron abusados, aquellos que no saben más qué hacer, aquellos que están deprimidos, aquellos que piensan que llegaron al final de su vida. Ayuda a aquellos que están a punto de colocar un punto final a su existencia, que no lo hagan, porque tú tienes un plan maravilloso para ellos. Y que hoy puedan sus ojos ser abiertos para ver un futuro mejor, porque en nuestro presente aprendimos a confiar en ti. Toma nuestra vida, muéstranos el camino, en el nombre de Jesús. Amén.